Bueno, en este video tutorial voy a hablaros de ángulos y su posición respecto de una circunferencia, ¿vale? El otro día en segundo A ya hablé un poco de esta historia, pero bueno, pues voy a empezar la explicación de cero, pensando también en los alumnos de segundo B que no había iniciado la explicación en su momento, ¿no? La idea es muy fácil. Cuando hablamos de ángulos y su posición respecto a una circunferencia, pues básicamente de lo que estamos hablando es de qué posición puede tener un ángulo respecto de una circunferencia, ¿vale? Antes de empezar a hablar de eso, me gustaría comentaros antes que cuando nosotros tenemos una circunferencia y dibujamos una recta, pues si lo pensáis tranquilamente, pues pueden ocurrir básicamente tres cosas, y solo tres. La primera es que yo dibuje la recta y la recta pues no corte a la circunferencia en ningún punto, ¿no? Entonces cuando eso ocurre se dice que la recta es exterior a la circunferencia. Claro, también puede ocurrir que la recta coja y corte la circunferencia, pero fijaros, cortándola solamente en un solo punto. Digamos que la circunferencia y la recta se tocan en ese único punto. La recta roza la circunferencia en ese punto. Cuando eso ocurre, decimos que la recta es tangente. Por cierto, este punto donde se corta la recta tangente con la circunferencia, pues se llama punto de tangencia. Vale. Y por último, lo último que puede ocurrir, obviamente, es que yo coja la recta y corta la circunferencia en dos puntos, la atraviesa en dos puntos, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, la circunferencia, la recta, se dice que es secante a la circunferencia. Eso es importante que lo tengáis en cuenta a la hora de entender lo que voy a explicaros de posiciones de ángulo respecto a una circunferencia, ¿no? Entonces, la idea es muy sencilla. Vale. Imaginaros que yo cojo, dibujo una circunferencia, aquí tendría el centro de la circunferencia, y yo decido a partir de ese centro, tomando el centro como referencia, dibujar un ángulo cuyo vértice sea exactamente ese centro, ¿vale? Imaginaros que yo cojo un ángulo y dibujo a partir de él 2 radios, ¿no? Tendría automáticamente definido un ángulo, que sería este. En el fondo son 2, porque tendría este ángulo y luego este otro ángulo de aquí, ¿no? Serían 2 ángulos cuya suma daría 360 grados. Todo ángulo que se forma de esa manera, centrando el ángulo en el centro de la circunferencia, el vértice del ángulo es el centro de la circunferencia, se llama ángulo central, ¿vale? Entonces, para definir este ángulo, pues generalmente podemos utilizar o bien la propia abertura del ángulo, o en muchos casos se toma como referencia lo que es la longitud del arco correspondiente a ese ángulo, es decir, lo que mide este trocito de arco de circunferencia. Tomamos como referencia esa longitud de arco también porque la proporción entre lo que es la longitud del arco y el radio es siempre la misma. Entonces, bueno, pues podemos poner perfectamente aquí, por ejemplo, imaginaros que esto fuera un ángulo de 60 grados, pues también podemos poner aquí el 60 grados, ¿no? Porque hacemos referencia no solo al ángulo, sino a la longitud del arco que comprende ese ángulo. Eso es un ángulo central, es muy fácil de definir, ¿no? Este sería el ángulo central. ¿Vale? Si borro, podemos encontrar otra construcción de ángulo respecto a una circunferencia, pues que es también bastante sencilla de entender. Imaginaros que esa es la circunferencia y yo ahora, en lugar de tomar el centro como punto de referencia de mi ángulo, pues tomo como punto de referencia de mi ángulo, como vértice del ángulo, un punto de la circunferencia, ¿vale? El vértice es un punto de la circunferencia y el ángulo se forma a partir de 2 rectas, que serían 2 rectas secantes a la misma.
veis los dos puntos donde cortan cada una de las rectas a la circunferencia. Son dos rectas secantes. Este ángulo sería lo que se llama en matemáticas ángulo inscrito. ¿Vale? Fijaros que para definir ese ángulo, pues podemos utilizar esta abertura, pero también podemos utilizar esa longitud de arco correspondiente a esa abertura, ¿vale? Toda esta longitud de arco. Entonces, lo que hacemos para hacerlo es algo muy sencillo, y es construir el ángulo central correspondiente a este ángulo inscrito. Me explico. Voy a construir un ángulo central que abarque la misma longitud de arco que el inscrito que tengo anteriormente, ¿vale? Sería este. Imaginaros que pasa por el centro, obviamente. El vértice del ángulo central sería el centro. Lo importante que entendáis es que el inscrito y este que sería su central correspondiente abarcan, y esto es lo importante de la explicación, abarcan el mismo arco de circunferencia. Entonces, ¿podemos definir el inscrito a partir del central? Sí, porque siempre entre los dos existe una misma relación. Y es que siempre el ángulo inscrito siempre es la mitad del ángulo central correspondiente. Por ejemplo, para que lo entendáis, si este mide 160 grados, automáticamente tengo definido el inscrito correspondiente, que sería la mitad de 160, es decir, 80 grados. Eso siempre es así. Esta relación es muy importante. Y hay un caso concreto que se explica mucho para que lo entendáis muy bien, ¿no? Y es el siguiente. Vale, imaginaros que tenéis aquí vuestra circunferencia, ¿vale? Y yo dibujo un diámetro. A partir de ese diámetro voy a dibujar un ángulo inscrito. Cojo cualquier punto de la circunferencia, ¿vale? Y dibujo dos rectas secantes que conecten con esos dos puntos del diámetro, ¿vale? Este sería el ángulo inscrito, a esa circunferencia definido a partir de ese diámetro. Si yo os preguntara directamente cuánto vale el valor de ese ángulo, todos deberíais de dar la respuesta rápidamente con lo que acabo de explicar. ¿Por qué? Porque este ángulo inscrito llevaría asociado un ángulo central correspondiente, imaginaros que este es el centro, que sería este de aquí, porque abarca la misma longitud de arco, que sería esta. Fijaros que si este es un ángulo llano, porque evidentemente está definido a partir de un diámetro, este, que es el inscrito correspondiente, valdría la mitad de 180, es decir, 90 grados. Siempre los ángulos que se forman de esta manera, a partir de diámetro en la circunferencia, son ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Muy importante eso. Y es un ejemplo bastante clarificado de la definición de ángulo inscrito. Otra construcción que podemos hacer en una circunferencia con ángulos es la construcción denominada ángulo semi-inscrito. Vale. Muy sencilla. Yo me cojo una circunferencia y me dibujo una recta tangente, lo que os he explicado al principio del vídeo, ¿no? Es esa que corta la circunferencia rozándola en un solo punto aquí, ¿vale? Bueno, pues simplemente lo que hago es que a partir de este punto, como vértice de mi ángulo, defino un ángulo. Por ejemplo, imaginaros que yo me cojo esa secante, tendría automáticamente este ángulo. Ese sería un ángulo semi-inscrito, ¿vale? Ese ángulo lleva también asociado un ángulo central, porque fijaros que la longitud de arco que estoy describiendo a través de ese ángulo semi-inscrito sería todo este trozo, ¿no? Bueno, pues imaginaros que aquí está el centro, yo podría automáticamente describir el ángulo central que corresponde al semi-inscrito, que sería este de aquí.
esta abertura, ¿vale? Todo ángulo semiinscrito llevaría asociado también en la circunferencia un ángulo central correspondiente. ¿Y qué relación creéis que va a haber entre el semiinscrito y el central? Pues exactamente la misma que en el caso anterior. El semiinscrito va a ser siempre la mitad del ángulo central que describe la misma longitud de arco. Por ejemplo, si esto midiera 200 grados, automáticamente este de aquí, el semiinscrito, mediría 100 grados. Siempre es lo mismo, ¿no? El semiinscrito y el central tienen la misma relación que el inscrito y el central correspondiente, ¿no? Sigo. Otra construcción de ángulo interesante que podemos hacer en una circunferencia, pues es lo que se llama ángulo interior. Y la definición es bastante fácil a partir del concepto de interior. Si nosotros tenemos una circunferencia y nos cogemos un punto interior a la misma, pues si cogemos este punto como vértice de un ángulo definiendo dos secantes a la circunferencia, pues tenemos un ángulo interior. Bueno, en realidad tendríamos dos, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, ese ángulo interior y este, que sabemos que son iguales porque son opuestos por el mismo vértice, ¿no? También podríamos definir este y este, que también serían iguales por el mismo motivo. En realidad son dos, ¿de acuerdo? Este y este. Fijaros, si me cojo esos dos en el dibujo como referencia, fijaros que ahora hay dos longitudes de arcos asociadas a ese ángulo, ¿no? Por ejemplo, para este ángulo, la longitud de arco asociada en la circunferencia sería este trocito. Y para este otro ángulo, que es el mismo, pero tendría ahora asociada en la circunferencia ese otro trocito de arco, ¿vale? Entonces, fijaros que podemos definirnos a partir de estos dos arcos, dos ángulos centrales correspondientes. Es decir, importante que entendáis, un ángulo interior va a tener asociados dos ángulos centrales correspondientes. Y a partir de esos dos ángulos centrales correspondientes vamos a poder calcular la medida del ángulo interior. Imaginaros que el centro de la circunferencia estuviera ahí. Yo tengo automáticamente los dos ángulos centrales claramente definidos. Uno sería este de aquí. Vamos a llamarlo A. Y otro sería el que formó con el otro arco. Este de aquí, ¿vale? Este. Vamos a llamarlo B. Bueno, pues resulta que la relación que existe entre el ángulo interior, el A y el B, que son los dos centrales, es siempre la misma. El ángulo interior es siempre la semisuma de los dos ángulos. Es decir, que para que os hagáis una idea, si este valiera 80 y este de aquí, pongamos que valiera 20, pues este o este, me da igual, son el mismo porque están opuestos por el mismo vértice, sería 80 más 20 entre 2, pues sería 50 grados, es decir, este valdría, este y este valdrían 50 grados. Y este también, claro. Importante eso, ¿eh? La medida de un ángulo interior es la semisuma de los dos ángulos centrales correspondientes a ese ángulo que se definen a partir de los dos arcos de circunferencia que abarcan, ¿no? Sigo. Imaginaros, casi que podéis imaginar lo que voy a hacer ahora. Si he definido un ángulo interior, pues voy a definir un ángulo exterior. La definición va a ser parecida a la interior, pero ahora me cojo una circunferencia, me cojo un punto exterior a la circunferencia y lo que hago es trazar dos rectas que sean secantes a la circunferencia con vértice ese punto.
partiendo de ese punto. Automáticamente este ángulo que definen esas dos rectas y este punto como vértice, ese punto exterior como vértice, se llama ángulo exterior. ¿Cuántos arcos define ese ángulo exterior? Pues el interior definía 2 por dentro, que cuando estaba aquí, el exterior también va a definir 2, ¿no? Los veis claramente. Este sería un arco de circunferencia y este de aquí sería otro arco de circunferencia, ¿vale? A partir de esos dos arcos de circunferencia, si este es el centro de la circunferencia, me defino mis dos ángulos centrales correspondientes. Uno sería este, lo llamamos igual que antes, A, y otro sería este de aquí, que sería el central correspondiente a ese exterior, llamémosle, por ejemplo, B. ¿Qué relación va a existir entre este ángulo, que es el exterior, y los dos ángulos centrales correspondientes? Pues parecida a la otra, pero no igual, sino que vamos a coger el mayor de los dos ángulos centrales. Por ejemplo, en el dibujo vemos que este ángulo de longitud de arco es más grande que esta, sería A. Vamos a restar el ángulo inferior central, B, y vamos a dividir entre 2, es decir, sería la semidiferencia de esos dos ángulos. La medida del exterior es la semidiferencia de esos dos. Por ejemplo, si este valiera 110 y este de aquí valiera 50, automáticamente yo ya sé lo que vale este. Lo único que tengo que hacer es coger 110, restarle 50, que es el menor, y dividir el resultado entre 2, ¿no? Pues sería, si no me equivoco, pues son 30 grados. Ese exterior sería automáticamente un ángulo de 30 grados. Para finalizar la explicación de hoy, el último tipo de ángulo definido a partir de una circunferencia, pues es lo que se llama en matemáticas ángulo circunscrito. Lo tenéis en vuestro libro. La definición de ángulo circunscrito es bastante fácil. Yo tengo una circunferencia, tengo un punto exterior, de hecho es un ángulo pues bastante parecido al ángulo exterior. Lo que pasa es que ahora, para definir el ángulo circunscrito, a partir de este punto, que es el vértice, voy a trazar dos rectas que sean tangentes a la circunferencia, es decir, que la corten en un solo punto, no sean secantes como el anterior, ¿no? ¿Vale? Esas dos rectas serían rectas tangentes, solo cortan a la circunferencia en un punto. Pero la idea es exactamente la misma, es decir, este ángulo que sería el circunscrito define dos arcos de circunferencia, que sería este, que sería por así decirlo en el dibujo el mayor, esta longitud de arco, y esta, que sería la longitud de arco del ángulo más pequeño, del ángulo central más pequeño, ¿no? Los ángulos centrales definidos a partir de esas longitudes, pues serían más o menos estos, ¿no? Si este sería el centro, pues este sería un ángulo central correspondiente a este ángulo circunscrito, y, si lo hago bien, pues este otro sería el otro, ¿no? Evidentemente, ¿cuál es la medida del ángulo circunscrito? Pues exactamente igual, ¿no? Cojo el mayor menos el menor y resto entre 2, y divido entre 2, ¿no? Siempre la medida se obtiene exactamente igual que el ángulo exterior que hemos visto anteriormente, ¿no? Mi propuesta, como os he dicho en clase, no es solamente que entendáis el conocimiento teórico, sino que hagáis la construcción. Como tenéis GeoGebra y sabéis más o menos las nociones básicas de cómo dibujar una circunferencia, de cómo dibujar un ángulo, pues yo, además de los ejercicios que os voy a plantear en el archivo adjunto que os voy a mandar, me gustaría que esto que acabo de explicaros aquí, pues fuerais capaces en GeoGebra de vosotros construirlo para cada uno de los tipos de ángulos. Por ejemplo, cogéis la circunferencia, una que os dibujéis vosotros, y os dibujáis un ángulo, por ejemplo, inscrito, ¿vale? Veis la medida y comprobáis que el central correspondiente, por ejemplo,
pues es el doble del inscrito, ¿no? El inscrito es la mitad del central, ¿no? Entonces mi idea es que esto que os he explicado en clase ahora mismo, que intentéis ponerlo en práctica en GeoGebra, cuando terminéis, cuando veáis la explicación. Y bueno, nada más. Esta es la explicación de hoy. Os voy a mandar el archivo con la tarea de ejercicio de hacer vuestro libro. Recordaros, los exámenes de la semana pasada ya los tenéis corregidos, las notas están puestas en Seneca y nada más, que espero que la situación no se alargue mucho y que no salgáis de casa, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora.